En el video anterior se desarrolló la idea de autonomía académica como una condición fundamental del aprendizaje universitario. Se planteó que el estudiante debe asumir la responsabilidad de su proceso y dejar de depender exclusivamente de factores externos. Sin embargo, esta idea abre una nueva pregunta. ¿Cómo se ejerce realmente esa autonomía en la práctica? Esta pregunta permite introducir el concepto de aprendizaje autorregulado que da forma concreta a la autonomía. El aprendizaje autorregulado implica que el estudiante no solo decide aprender, sino que gestiona activamente su proceso. Esto significa que planifica lo que va a hacer, ejecuta sus acciones y luego evalúa sus resultados. Este ciclo de planificación, acción y evaluación permite que el aprendizaje deje de ser improvisado y se convierta en un proceso consciente. Este punto introduce una diferencia importante. Un estudiante puede tener intención de aprender, pero si no regula su proceso, su esfuerzo puede no ser efectivo. La autorregulación permite ajustar la forma de estudiar en función de los resultados. El estudiante deja de repetir estrategias y comienza a elegirlas de manera consciente. Aprender mejor implica ajustar cómo se aprende. Si se observa el caso de esta semana, este proceso se hace evidente. El estudiante no logra avanzar porque no gestiona su aprendizaje, no planifica, no evalúa y no ajusta su forma de estudiar. Como resultado, repite acciones que no le permiten progresar. En el momento en que comienza a observar su propio proceso, el aprendizaje cambia. Empieza a identificar qué funciona y qué no, y a tomar decisiones para mejorar. Este cambio marca el inicio de la autorregulación. Este proceso no ocurre de manera automática. Requiere que el estudiante se detenga a pensar sobre su propio aprendizaje. Debe analizar su desempeño y reconocer sus dificultades. Este ejercicio de reflexión es el que permite intervenir el proceso. A medida que el estudiante desarrolla esta capacidad, el aprendizaje se vuelve más eficiente, puede anticipar problemas, ajustar estrategias y avanzar con mayor claridad. Y ahí es donde el aprendizaje se vuelve consciente. En el siguiente bloque se profundizará en cómo funciona este ciclo de autorregulación y qué implica aplicarlo en el aprendizaje universitario, porque aprender no es solo hacer, es saber cómo hacerlo. Y ese será el eje de lo que se desarrollará a continuación. Si se profundiza en el aprendizaje autorregulado, se hace evidente que no se trata solo de una intención, sino de un proceso estructurado. El estudiante no aprende de manera espontánea, sino a través de un ciclo que organiza su forma de actuar. Ese ciclo incluye 3 momentos: planificar, ejecutar y evaluar. En la planificación el estudiante define qué va a hacer, cómo lo va a hacer y en qué tiempo. No actúa de manera improvisada, sino con una intención clara. En la ejecución, el estudiante lleva a cabo lo planificado. Aquí no solo se trata de cumplir, sino de observar cómo está aprendiendo. Presta atención a su comprensión, identifica dificultades y reconoce si la estrategia que está utilizando es adecuada. Este momento es clave porque permite detectar problemas mientras el aprendizaje está ocurriendo. En la evaluación, el estudiante analiza el resultado de su proceso. Se pregunta qué funcionó, qué no y qué debe cambiar. Este momento permite ajustar el aprendizaje y mejorar el siguiente ciclo. La evaluación no es solo una calificación externa, es una revisión interna del propio proceso. Aprender implica evaluar cómo se aprende. Si se observa el caso esta semana, este ciclo no está presente. El estudiante no planifica, actúa sin estrategia y no evalúa resultados. Como consecuencia, repite errores y no logra avanzar. El problema no es la falta de esfuerzo, sino la ausencia de regulación. En el momento en que el estudiante incorpora este ciclo, el proceso cambia. Comienza a organizar su aprendizaje, a observar lo que ocurre y a tomar decisiones informadas. Este cambio permite que el aprendizaje deje de ser reactivo y se vuelva intencional. A medida que este proceso se repite, el estudiante desarrolla mayor control sobre su aprendizaje. Puede anticipar dificultades, ajustar estrategias y mejorar progresivamente. Esto le permite avanzar con mayor claridad y eficiencia. El aprendizaje autorregulado no elimina la dificultad, pero permite gestionarla. Y el estudiante no evita los problemas, aprende a enfrentarlos de manera estratégica. Y esa capacidad es clave para el aprendizaje universitario. En el siguiente bloque se analizarán las implicancias de este proceso y cómo transforma la forma en que el estudiante aprende. Porque aprender no es solo estudiar, es gestionar el propio aprendizaje. Y ese es el cambio que define la autorregulación. A partir de lo desarrollado en este video, comienza a hacerse evidente que el aprendizaje autorregulado no es un complemento del aprendizaje, sino una estructura operativa. Permite que la autonomía académica deje de ser una intención y se convierta en una práctica concreta. El estudiante no solo decide aprender, sino que organiza, ejecuta y evalúa su proceso de manera consciente. En este sentido, la autorregulación transforma la relación con el aprendizaje. El estudiante deja de actuar por inercia y comienza a tomar decisiones informadas.
Puede ajustar su forma de estudiar, mejorar sus estrategias y avanzar con mayor claridad. Este cambio permite que el aprendizaje se vuelva más eficiente, porque se basa en la observación y en la mejora continua. Este punto conecta directamente con el caso de esta semana. El estudiante no logra avanzar porque no regula su aprendizaje, actúa sin planificación, repite estrategias que no funcionan y no evalúa sus resultados. En el momento en que comienza a aplicar el ciclo de autorregulación, el proceso cambia. Empieza a planificar, a observar y a ajustar. Este cambio no elimina la dificultad, pero la hace manejable. La dificultad deja de ser un obstáculo inesperado y se convierte en una variable que puede ser analizada. En ese sentido, el estudiante no evita problemas, aprende a gestionarlos. A medida que este proceso se consolida, el aprendizaje se vuelve más sólido. El estudiante puede enfrentar nuevos contenidos, adaptarse a distintas situaciones y mejorar progresivamente. Esto le permite avanzar con mayor independencia y construir una base más firme. El aprendizaje autorregulado no se logra de manera inmediata. Se construye a través de la práctica constante y la reflexión sobre el propio proceso. Aprender implica aprender a mejorar el propio aprendizaje. Este es el sentido profundo de este concepto. No se trata solo de estudiar mejor, sino de comprender cómo estudiar y cómo ajustar ese proceso. En el siguiente video se abordará cómo esta autorregulación se vincula con la motivación y la disciplina y cómo el estudiante puede sostener su proceso en el tiempo. Porque aprender no es solo empezar, es saber sostener el aprendizaje.